Esta panadera de un pueblo pequeño pensó que había ganado la oportunidad de su vida. Pero ¿qué tal si todo era una mentira? Claire entra en un mundo de multimillonarios, playas privadas y lujo desmesurado, enamorándose de Daniel Sinclair, un multimillonario que parece perfecto. Hasta que descubre la verdad, él la eligió a ella. Lo planeó todo. Ahora está atrapada entre un amor que se siente real y una traición que corta hasta lo más profundo. ¿Volverá a confiar en él? ¿O esta historia de amor está a punto de estrellarse más fuerte que un jet privado? Soy tu anfitrión, Álvarez, y es un verdadero placer compartir esta historia contigo. Quédate hasta el final para ver cómo se desenvuelve todo, porque no vas a creer el final. Claire Parker nunca había ganado nada en su vida, ni un café gratis, ni una rifa en la feria del pueblo, y mucho menos un fin de semana en una de las propiedades más exclusivas del mundo. Así que cuando llegó la carta, con una invitación grabada en oro y todo, pensó que era una broma, o peor, una estafa. La carta pesaba en sus manos, haciendo que todo pareciera más real, aunque seguía siendo absurdo. Sinclair Estate. El nombre brillaba frente a ella, prometiéndole cosas que solo podía imaginar en flashes rápidos y sin filtrar. Candelabros de cristal, pisos de mármol, más tenedores en la mesa de los que sabría usar. Era un mundo muy lejano de su acogedora panadería con sus sillas desparejas y el suave aroma a canela que se impregnaba en su piel, incluso después de irse a casa. Su mejor amiga, Mia, se rió al ver la expresión atónita de Claire. ¿Estás bromeando? ¿De verdad estás dudando en ir? Claire le lanzó una mirada. Es que es extravagante. ¿Te das cuenta del tipo de personas que van a estas cosas? Probablemente multimillonarios, directores ejecutivos, gente que no sabría distinguir entre un muffin y un cupcake. Se rió, pero era una risa nerviosa porque, en su mente, ya podía verse tropezando con tacones de diseñador en una habitación llena de desconocidos vestidos de seda. Mia rodó los ojos. Vamos, Claire. Has estado trabajando sin parar durante años. Te mereces esto. Un fin de semana lejos de la harina y la masa. Experimenta algo de lujo. Y quién sabe, tal vez encuentres a tu príncipe azul. Claire resopló, aunque sus mejillas se sonrojaron. Claro, un príncipe. Probablemente sería un duque como mucho, con mi suerte. Pero en su mente, la curiosidad empezaba a encenderse, aunque arrojó la carta en su bolso con un encogimiento de hombros exagerado. 3 días después, conducía por caminos sinuosos bordeados de altos sicomoros, cuyas hojas filtraban la luz del sol en parches dorados que bailaban sobre el tablero de su auto. Una energía nerviosa burbujeaba bajo su piel, mezclando emoción con incredulidad. ¿Qué estaba haciendo allí? Su vida era tan simple como la receta para un pastel de manzana. Trabajar duro, mantener las cosas simples y tal vez, con suerte, ahorrar lo suficiente para expandir su pequeña panadería algún día. Sin embargo, al acercarse a la entrada de Sinclair Estate, lo simple salió volando por la ventana. Las puertas de hierro eran más elaboradas que cualquiera que hubiera visto, con remolinos intrincados diseñados para mantener alejados a los simples mortales. Y estaba a punto de atravesarlas. Un guardia la saludó con un educado asentimiento y un «Bienvenida, señorita Parker», antes de abrirle paso a un mundo al que nunca soñó entrar. Su auto crujió sobre la grava, cada giro provocando un nuevo suspiro. La mansión se alzaba frente a ella como algo sacado de un cuento. Toda de piedra color crema, paredes cubiertas de hiedra y ventanas que parecían brillar bajo el sol. Más allá, los jardines se extendían en céspedes perfectamente cuidados salpicados de estatuas de mármol y fuentes que parecían pertenecer a Europa en lugar de a los Hamptons. «Vaya», susurró Claire, apretando el volante para estabilizarse. Apenas podía procesar todo. Y ni siquiera había entrado todavía. Apareció un valet junto a su puerta, y le entregó las llaves sintiéndose extrañamente fuera de lugar con su cómodo suéter y jeans. Él asintió con una leve sonrisa, llevando su equipaje mientras ella intentaba absorber cada detalle, sin parecer totalmente fuera de lugar. El interior era aún más impresionante. Candelabros de cristal colgaban del techo, lanzando prismas de luz que bailaban en los pisos de mármol. El aire olía ligeramente a algo caro, una mezcla de madera pulida y rosas, y todo brillaba como si hubiera sido meticulosamente limpiado por 100 manos invisibles. Cada paso resonaba de una manera que la hacía sentir tanto grandiosa como absurdamente pequeña. «Señorita Parker»,
Una mujer con un moño impecable y un traje negro aún más impecable se acercó con una sonrisa profesional. Mi nombre es Lillian, y la asistiré durante este fin de semana. El señor Sinclair ofrecerá una cena privada para los invitados esta noche. Está encantado de que haya podido unirse a nosotros. Señor Sinclair. La mente de Claire saltó directamente a la figura sombría detrás de todo este extravagante evento. Había leído que Daniel Sinclair era un multimillonario recluso, alguien con la reputación de organizar estos fines de semana pero rara vez aparecer en ellos. Era un misterio envuelto en rumores, y sin embargo, allí estaba, siendo introducida en su mundo. Lillian asintió educadamente. Sí, el señor Daniel Sinclair, nuestro distinguido anfitrión. Hizo un gesto para que Claire la siguiera, llevándola por un pasillo donde incluso el papel tapiz parecía más valioso que toda su panadería. Después de un recorrido que se sintió como un maratón, con Lillian señalando habitaciones y alas cuyos nombres Claire nunca recordaría, finalmente tuvo la oportunidad de instalarse en su suite. Y vaya suite. Espejos con acentos dorados, una cama que parecía más suave que una nube, y ventanas que se abrían a una vista de la playa privada. Era hermoso, pero también se sentía como una vida prestada de alguien más. Esa noche, mientras se deslizaba en un vestido que había comprado específicamente para ese fin de semana, un delicado número azul que le costó más de lo que quería admitir, sintió una mezcla extraña de nerviosismo y anticipación. La cena privada sería su primer encuentro real con este misterioso Daniel Sinclair y su mundo de excesos. De pie frente al espejo, se obligó a respirar, alisándose el vestido. «Puedes hacerlo, Claire. Solo no te tropieces con la alfombra y estarás bien». Pero cuando llegó al comedor, su corazón latía con fuerza. Entró en una habitación iluminada por un impresionante candelabro, con mesas dispuestas con más cubiertos de los que había visto en su vida. Y luego su mirada se posó en él. Daniel Sinclair. No era en absoluto lo que esperaba, más rústico que refinado, con ojos penetrantes que parecían guardar secretos que no podía empezar a comprender. Estaba vestido con un traje impecablemente hecho a medida, pero había un toque desaliñado en él, como si no se hubiera entregado completamente a la vida que llevaba. Sus ojos se encontraron, solo por un segundo, pero en ese latido, Claire sintió un temblor, un pulso de algo que no podía nombrar. Su mirada sostuvo la de ella un momento más de lo necesario, con un destello de curiosidad en sus ojos. Y justo así, en una habitación llena de riqueza y opulencia, Claire Parker se dio cuenta de que este fin de semana podría ser mucho más que una experiencia lujosa. Claire despertó a la mañana siguiente con la luz del sol filtrándose por las ventanas de piso a techo de su suite, llenando la habitación con un brillo dorado que hacía que todo pareciera un sueño. Se sentó lentamente, parpadeando, preguntándose por un momento si aún seguía dormida. Pero allí estaba, la extravagante cama cubierta de seda, la alfombra suave bajo sus pies y los elegantes muebles que parecían más propios de un palacio que de una habitación de hotel. «Esto es real», se recordó. «Estás realmente aquí». Un suave golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Era Lillian, impecable como siempre, incluso a esa hora temprana, sosteniendo una bandeja de plata con café, pasteles frescos y una invitación en un sobre grabado. «Buenos días, señorita Parker. El señor Sinclair ha organizado un recorrido por la propiedad para todos los invitados esta mañana. Encontrará los detalles en su invitación», dijo Lillian con una sonrisa cálida pero profesional. «Estaré aquí para guiarla abajo cuando esté lista». «Gracias», respondió Claire, todavía algo aturdida mientras tomaba el sobre. Observó cómo Lillian desaparecía por el pasillo, sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo. Había algo surrealista en tener gente a su disposición, tratándola como si fuera alguien importante. Claire se permitió saborear unos sorbos de café y un croissant mantecoso antes de abrir el sobre. La tarjeta en su interior era simple, grabada con las iniciales de Daniel Sinclair. Dentro había una nota escrita a mano. «Espero que disfrute el recorrido de hoy. Hay más en Sinclair Estate de lo que parece. D.S.». Sus dedos rozaron la tinta, deteniéndose en sus iniciales. No estaba segura de qué pensar de aquella nota críptica, pero estaba intrigada, quizá más de lo que quería admitir. Daniel Sinclair era un misterio que no había pedido resolver, pero sentía una curiosidad creciente por desentrañar lo que había detrás de su fachada impecable. El recorrido comenzó en el gran vestíbulo, donde los demás invitados se reunían vestidos con atuendos que gritaban lujo sin esfuerzo. De repente, Claire se sintió cohibida en su sencillo vestido blanco.
aunque era uno de sus favoritos. Se recordó que no estaba allí para impresionar a nadie. Estaba allí para disfrutar un fin de semana, aunque se sintiera fuera de lugar. Miró a su alrededor, preguntándose si Daniel estaría allí para guiar el recorrido él mismo. No lo había visto desde la cena privada, aunque el recuerdo de su mirada, firme, evaluadora, como si viera a través de cada muro que ella levantaba, seguía rondando en su mente. «Buenos días a todos». Una voz profunda y calmada resonó en el vestíbulo, y allí estaba él. Daniel Sinclair, luciendo completamente el papel del anfitrión, pero de alguna manera aún distante, como si simplemente estuviera observando su propio evento desde fuera. Vestía un blazer azul marino, impecable y perfectamente ajustado, pero había algo en él, una sutil rudeza, que lo diferenciaba de los demás hombres en la sala. Se dirigió a los invitados con una bienvenida reservada pero cortés, explicando los eventos del día con un tono fluido y ensayado. Su mirada recorrió al grupo, y por un breve momento, sus ojos encontraron los de Claire. Un destello de calidez suavizó su expresión inexpresiva, pero tan rápido como llegó, desapareció. El recorrido comenzó, liderado por Lillian, con Daniel siguiéndola de cerca y añadiendo pequeños detalles de vez en cuando. Pasaron por grandes habitaciones y pasillos, cada uno más elaborado que el anterior. Claire se encontró maravillándose de todo. La inmensa biblioteca con estanterías que llegaban hasta el techo, el salón de baile con candelabros relucientes y un comedor con una mesa tan larga que podría haber albergado a todo un pueblo. Daniel caminaba ligeramente detrás, aparentemente contento con observar en lugar de liderar. En un momento, se acercó a ella, colocándose a su lado mientras se adentraban en un ala más tranquila y discreta de la propiedad. ¿Está disfrutando del recorrido?, preguntó, su voz lo suficientemente baja como para que solo ella lo escuchara. Claire se sobresaltó momentáneamente, luego asintió. Es abrumador, en el buen sentido. No creo haber visto algo como esto antes. Él sonrió ligeramente, un atisbo de algo más suave bajo su fachada compuesta. Puede serlo, sí. A veces, incluso yo olvido lo que hay aquí. ¿En serio?, dijo sorprendida. Pensaría que conoce cada rincón de este lugar. Daniel miró las paredes, su expresión inescrutable. Es fácil conocer un lugar por su diseño. Más difícil es sentirse conectado a él. Había un peso en sus palabras que la sorprendió. Le hizo preguntarse qué tipo de vida llevaba dentro de esas paredes doradas, si se sentían más como una jaula que como un hogar. Continuaron en silencio, pasando por la galería de arte donde pinturas invaluables cubrían las paredes. Lo atrapó mirándola mientras estudiaba las obras, como si esperara ver su reacción. Claire sintió una extraña sensación de ser observada, pero no de forma crítica, más bien como si él intentara entender algo sobre ella más allá de sus palabras. ¿Le gusta el arte?, preguntó finalmente. Claire asintió. En mi propia manera, pero no puedo decir que sepa mucho al respecto. Mayormente me gustan las cosas que se sienten honestas. Daniel arqueó una ceja, su interés claramente despertado. ¿Honestas? Arte que no se esfuerza demasiado. El tipo que es hermoso solo porque lo es, no porque quiera impresionar. Vaciló, sintiéndose un poco cohibida. Perdón, probablemente suena tonto. En absoluto, respondió, su mirada intensa. Creo que más personas sienten eso de lo que imagina. Miró nuevamente la pintura frente a ellos. Un paisaje, simple y sin pretensiones, con colores que parecían alcanzarla y atraerla. Y en ese momento tranquilo, sintió que algo cambiaba, como si comenzara a entender a este hombre cuyo mundo le era tan ajeno. El recorrido terminó en un jardín privado con vistas que se extendían hasta los acantilados y el océano más allá. Mientras los otros invitados socializaban, bebiendo champán y charlando en pequeños grupos elegantes, Claire se encontró alejándose hacia el borde del jardín, respirando el aire salado. No esperaba que Daniel la siguiera, pero unos minutos después, allí estaba, su presencia calmada pero curiosamente inquietante. ¿Sabía?, dijo en voz baja mientras ambos miraban hacia los acantilados, ¿que este jardín era la parte favorita de mi madre en la propiedad? Claire lo miró, sorprendida por la apertura en su tono. No lo sabía. Solía pasar horas aquí, continuó, casi para sí mismo. Decía que le recordaba al único lugar donde se sentía realmente libre. Supongo que vengo aquí por la misma razón. Claire sintió una punzada de empatía, percibiendo un eco de soledad en sus palabras. Es un lugar hermoso, ofreció suavemente.
Tienes suerte de tenerlo. Daniel la miró, un destello de algo crudo y real brillando en su mirada. Tal vez. Pero a veces, no es el lugar lo que te hace sentir libre. Es la gente con la que lo compartes. Sus ojos se encontraron, y en ese breve silencio, Claire sintió que la distancia entre sus mundos se encogía un poco. En este jardín, rodeada de opulencia pero conectada por algo genuino, percibió el comienzo de una comprensión, y tal vez algo aún más profundo. El resto del día pasó en un deslumbrante pero confuso torbellino de lujo. Claire deambuló por los terrenos de la propiedad, explorando rincones escondidos y arcos cubiertos de flores, dejándose envolver por el encanto y la grandiosidad de todo. Era una especie de belleza extraña, que se sentía tanto seductora como inquietantemente vacía en ocasiones. Por cada habitación llena de arte invaluable, había un rincón sombrío, un silencio que hacía que se preguntara qué historias guardaba este lugar, enterradas bajo su perfección impecable. Estaba comenzando a instalarse en su habitación esa noche, cuando escuchó un suave golpe en la puerta. Claire la abrió y encontró a Lillian, quien extendió un pequeño sobre color crema, con una sonrisa que insinuaba algo más. «Esto acaba de llegar para usted, señorita Parker», dijo, con un tono que parecía sugerir complicidad. Claire tomó el sobre, con el corazón acelerado. «Gracias, Lillian». Tan pronto como estuvo sola, rasgó el sobre. Dentro había una hoja de papel con una caligrafía que reconoció de la nota que había venido con su invitación. Era de Daniel. «Señorita Parker, si está interesada en ver la propiedad desde una perspectiva diferente, me gustaría invitarla a un recorrido privado mañana por la mañana, 8 a.m. Daniel». Un recorrido privado. Con Daniel. Su corazón dio un vuelco, una mezcla de emoción y nervios recorriéndola. No esperaba haber causado una impresión en él, no estando rodeada de personas que encajaban sin esfuerzo en su mundo. A la mañana siguiente, Claire se encontró vestida con su atuendo más refinado. Un sencillo pero favorecedor vestido de verano combinado con zapatos bajos que no la hicieran sentir como una impostora. Caminó hacia el jardín donde él le había indicado que se encontrarían, con una mezcla de nerviosismo y anticipación. La belleza de la propiedad parecía aún más encantadora a la luz de la mañana, arrojando un resplandor cálido sobre los céspedes perfectamente cuidados y las flores en plena floración. Daniel ya estaba allí, vestido de manera casual por primera vez. Una camisa abotonada y unos pantalones oscuros que lo hacían parecer menos como el multimillonario inalcanzable que había imaginado, y más como alguien que podría pasar por una calle tranquila en su pequeño pueblo. Sin embargo, todavía había una intensidad en él, una tormenta silenciosa bajo su exterior calmado. Cuando la vio acercarse, le dedicó una leve sonrisa, genuina, el tipo de sonrisa que hacía que pareciera casi accesible. «Buenos días, señorita Parker», la saludó, su voz con un toque de calidez que no había escuchado antes. «Buenos días, señor Sinclair», respondió, tratando de mantener su tono firme. «Llámame Daniel», dijo, con las comisuras de los labios curvándose levemente. «Después de todo, no creo que seamos de los que prefieren las formalidades, ¿verdad?». Claire dejó escapar una pequeña risa. «Justo, Daniel». Mientras comenzaban a caminar, Daniel la guió por un sendero que se alejaba de la parte principal de la propiedad. Pasaron esculturas escondidas entre los árboles, rincones tranquilos que parecían sacados de un cuento de hadas, y pequeños puentes que se arqueaban sobre arroyos que brillaban a la luz de la mañana. Era un lado diferente de Sinclair Estate, menos pulido, más orgánico, como si estos lugares hubieran crecido de forma salvaje, sin el peso de la mano del lujo. «Esta parte de la propiedad no se muestra a la mayoría de los invitados», explicó Daniel cuando llegaron a un estanque aislado. «A mi madre le encantaban estos lugares escondidos. Decía que aquí estaba el corazón de la propiedad». Claire notó un tono melancólico en su voz. «Debió de ser una mujer increíble». «Lo era», respondió suavemente. Ella veía el mundo de otra manera. Era amable, curiosa. Probablemente habría estado mucho más cómoda con usted que con las personas que suelo recibir aquí». Claire sintió que sus mejillas se calentaban. «Haces que suene como si fuera una especie de criatura rara». «En cierto modo, lo eres», dijo él, y no había humor en su voz. Solo una intensidad que la hacía sentirse vista y vulnerable. Continuaron por el sendero en silencio, llegando a un viejo gazebo cubierto de hiedra. Daniel se detuvo y se volvió hacia ella. «¿Puedo hacerte una pregunta, Claire?».
Ella asintió, algo sorprendida por la seriedad de su mirada. ¿Por qué aceptaste la invitación? Sus ojos la buscaron, como si tratara de descubrir la respuesta antes de que hablara. Claire vaciló, sorprendida por la pregunta. Honestamente, no lo sé. Creo que quería ver cómo se sentía, solo una vez, vivir en un mundo como este, y tal vez ver si había algo en él que pudiera querer para mí. Y presionó suavemente, una chispa de curiosidad suavizando su expresión. Y hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Creo que estoy empezando a darme cuenta de que tal vez no se trata de las cosas aquí. Tal vez es más sobre las personas y las historias que llevan consigo. Una mirada cruzó su rostro, algo entre sorpresa y comprensión. No estás equivocada, dijo en voz baja. La mayoría de las personas vienen aquí para deslumbrarse. Pocos se detienen a mirar más allá de eso. Continuaron caminando, compartiendo fragmentos de conversación que se sentían inesperadamente naturales, como el ritmo de dos personas que se han conocido durante más tiempo del que realmente han pasado juntas. Claire se encontró bajando la guardia, dejándolo ver partes de ella que usualmente mantenía ocultas. Cuando llegaron a un pequeño invernadero antiguo escondido en una ladera, Daniel se detuvo. Este era el lugar favorito de mi madre, dijo, abriendo la puerta. Dentro, el aire estaba impregnado con el aroma de flores silvestres y hierbas, un contraste con los arreglos florales perfectamente cuidados del resto de la propiedad. Es hermoso, susurró Claire, rozando los pétalos de una delicada violeta con los dedos. Solía decir que aquí estaban sus raíces, murmuró él, observándola de cerca. Que todo aquí era real, intacto. Decía que este invernadero era un recordatorio de cómo podría ser la vida fuera de todo esto. Hizo un gesto vago, como si no pudiera nombrar el mundo al que pertenecía. Claire lo miró, sintiendo una punzada de empatía. Creo que puedo entender eso. Es difícil estar rodeado de tanto y sentir que nada realmente te pertenece, ¿verdad? Su mirada se encontró con la de ella, con una expresión de sorpresa. Sí, exactamente. Por un momento, ninguno de los dos habló. Simplemente permanecieron allí, dejando que el silencio hablara por ellos. Había una conexión tácita entre ellos, nacida de una comprensión compartida, aunque sus mundos fueran tan diferentes. De regreso al jardín principal, Daniel se detuvo, una leve sonrisa curvando sus labios. Claire, me gustaría invitarte a una cena privada mañana por la noche. Solo nosotros dos. Su corazón dio un vuelco, sorprendida por la invitación. Oh, sí. Quiero decir, sí, me encantaría. Él asintió, con una leve sonrisa que iluminó las comisuras de su boca. Bien, Lillian te dará los detalles. Se separaron al borde del jardín, y Claire lo observó desaparecer por un sendero bordeado de flores silvestres. Una oleada de emoción la invadió mientras regresaba a su habitación, su mente revoloteando con los eventos de la mañana. Esto ya no era solo un fin de semana de lujo. De alguna manera, en formas que no podía explicar, se había convertido en algo más. La cena privada estaba preparada en uno de los comedores más pequeños de Sinclair Estate, aunque pequeño, según los estándares de la propiedad, aún significaba una habitación de techo alto, con vista al océano, enmarcada por enormes ventanas de cristal. Un candelabro iluminaba cálidamente la habitación, y la mesa estaba dispuesta con cubiertos tan brillantes que Claire podía ver su reflejo en ellos. Sintió un nervioso cosquilleo solo al mirar la disposición de los platos. Nunca había sido parte de un mundo donde una cena para dos involucrara más cubiertos que una boda. Daniel ya estaba allí cuando entró, vestido con un traje oscuro que le daba un aire de poder discreto. Sin embargo, había algo más relajado en su postura, una apertura que no había visto antes. Se levantó al verla acercarse, con la mirada firme pero suavizada. «Estás hermosa, Claire», dijo, su voz baja y genuina. Ella sintió que sus mejillas se calentaban, agradeciendo la tenue iluminación. «Gracias. Todo esto es impresionante». Él sonrió, un destello de inseguridad cruzando sus ojos. «Supongo que puede serlo, pero a veces se siente como una jaula dorada». Sus palabras la tomaron por sorpresa. ¿Una jaula? Él hizo un gesto para que se sentara, tomando él mismo asiento frente a ella. Cuando creces en un lugar como este, la gente espera ciertas cosas. Te ven como alguien que lo tiene todo, pero no se dan cuenta de que todo puede a veces sentirse como nada cuando es impuesto. Claire lo miró,
viendo un lado de él que no esperaba. Entonces, todo esto no es libertad para ti. Daniel exhaló, su mirada perdiéndose hacia la ventana. Podría serlo, supongo, pero viene con expectativas, responsabilidades. Es fácil perderse en ellas, perder de vista lo que realmente importa. Hicieron una pausa cuando llegó el camarero, colocando platos frente a ellos con una elegancia que Claire solo había visto en películas. La comida era delicada y bellamente presentada, cada plato una obra de arte, pero se encontró más atraída por el hombre al otro lado de la mesa que por la comida misma. «Entonces, ¿qué es lo que importa para ti?», preguntó suavemente, su curiosidad genuina. Él miró hacia abajo, como buscando una respuesta que había enterrado hace tiempo. Solía pensar que se trataba de demostrarme a mí mismo, tomar el legado que dejaron mis padres y hacerlo crecer, convertirlo en algo más grande. Pero en algún momento, creo que empecé a perder de vista quién soy. Sus palabras flotaron en el aire, cargadas de una honestidad que hizo que el pecho de Claire se apretara. Había asumido que él era como cualquier otro multimillonario distante, pero esto era algo diferente. Percibió una profundidad en él, un anhelo que reflejaba su propio deseo de significado. «Parece mucho peso que cargar», dijo suavemente. «No puedo imaginar cómo sería. Estar rodeado de tanto pero sentir que no te pertenece». Él levantó la vista hacia ella, con la mirada intensa pero vulnerable. «Eso es exactamente. Es como ser un invitado en tu propia vida. Estás aquí, pero no te pertenece». Cayeron en un cómodo silencio, su comprensión compartida creando un vínculo tácito. El camarero regresó con un segundo plato, pero ninguno de los dos prestó mucha atención a la comida. Era como si la habitación misma se hubiera encogido, dejando solo a los dos, sus mundos superponiéndose de una manera que se sentía imposible pero innegable. Después de la cena, Daniel la llevó a otra parte de la propiedad, por un pasillo estrecho y tenuemente iluminado, que se abrió a una biblioteca como ninguna que Claire había visto antes. Estanterías de piso a techo cubrían cada pared, llenas de volúmenes que parecían haber sido ignorados durante décadas. Había un aire de misterio en la habitación, un santuario silencioso escondido del esplendor del resto de la propiedad. «Esta era la habitación favorita de mi madre», dijo Daniel, su voz apenas por encima de un susurro. «Pasaba horas aquí, perdida en estos libros». Claire miró a su alrededor, asombrada. «Es hermosa. Se siente como un lugar donde podrías esconderte del mundo». La mirada de Daniel se suavizó. «Eso es exactamente lo que hacía. Una vez me dijo que esta habitación era el único lugar en la propiedad donde se sentía verdaderamente libre». Claire sintió una punzada de empatía, pensando en la mujer que había vivido en esta grandiosa mansión, pero que anhelaba algo más simple, más genuino. Debió ser una persona extraordinaria. «Lo era», murmuró. Tenía esta manera de ver a través de todas las ilusiones, directo a lo que era real. «A veces me pregunto si estaría decepcionada de la vida que he elegido». La vulnerabilidad en su voz la tomó por sorpresa, y extendió la mano instintivamente, sus dedos rozando su brazo. «No creo que lo estuviera. Creo que estaría orgullosa de ti por continuar lo que ella comenzó, y creo que entendería el peso de todo esto también». Sus ojos se encontraron, y por un momento, no había nada más. Solo los dos, conectados por un sentido compartido de anhelo y la silenciosa verdad que se había formado entre ellos. Daniel rompió el silencio, una leve sonrisa curvando las comisuras de su boca. «Eres una invitada inusual, Claire. La mayoría de las personas vienen aquí para escapar de sus vidas, para disfrutar del lujo. Tú pareces querer algo más». Claire sintió que su corazón se aceleraba, sorprendida por su observación. «Supongo que solo tengo curiosidad por lo que hay debajo de todo esto. Las cosas que la gente no ve». Su mirada se oscureció, algo inescrutable cruzando su rostro. «Puede que seas de las pocas personas que han intentado verlo, y tal vez la única a la que he querido mostrárselo». Su aliento se detuvo ante sus palabras, la sincera quietud en su tono enviándole un escalofrío por la espalda. Había una intensidad entre ellos ahora, una atracción magnética que no podía negar. Y por primera vez, sintió que estaba empezando a entender a este hombre complicado, pelando las capas para ver a la persona debajo del título, la fortuna, la reputación. Él señaló un pequeño rincón de lectura en la esquina de la habitación, donde una cómoda silla estaba junto a una mesita cubierta de libros. «Aquí es donde mi madre me leía cuando era niño».
Me contaba historias, y por un momento, olvidaba quién se suponía que debía ser. Claire se hundió en la silla, sintiendo el peso de sus palabras mientras él se paraba a su lado. La biblioteca parecía encogerse a su alrededor, creando un capullo íntimo que se sentía apartado del resto del mundo. ¿Qué tipo de historias?, preguntó suavemente, su curiosidad despertada. Él pensó por un momento, una leve sonrisa en sus labios. Le encantaban los mitos y leyendas, cuentos de personas que eran más grandes que la vida, pero de alguna manera defectuosas, humanas. Solía decir que incluso los mayores héroes tenían que ser vulnerables para ser reales. El corazón de Claire se hinchó ante el pensamiento y no pudo evitar alcanzar su mano. Él miró hacia abajo, sorprendido, pero no se apartó. En cambio, sus dedos se entrelazaron con los de ella, y ese simple toque envió un calor a través de ella, una calidez que ahuyentó el frío de la noche. La playa privada era impresionante bajo el cielo nocturno. Farolillos iluminaban la arena, arrojando un cálido resplandor sobre las olas que se extendían hacia la oscuridad. El sonido del océano era un ritmo suave, un telón de fondo constante para las risas y conversaciones que flotaban desde una pequeña fogata donde se habían reunido los demás invitados. Claire caminó hacia el fuego, con el corazón latiendo rápido por una emoción nerviosa que no podía explicar del todo. El aire nocturno era fresco, lleno de la promesa de algo que no lograba definir. Lo vio entonces, de pie un poco apartado de los demás, con la mirada fija en el horizonte. Daniel vestía de manera casual por primera vez, un suéter oscuro y jeans que lo hacían parecer menos como el multimillonario inalcanzable que había imaginado, y más como alguien que podría haber conocido en su propio pueblo. Pero aún así, había una intensidad en él, una tormenta silenciosa bajo su calma exterior. Cuando se acercó, él se giró, fijando su vista en ella. Por un breve momento, algo chispeó en sus ojos, una mezcla de sorpresa y calidez que envió un escalofrío por su espalda. Claire la saludó, su voz más suave de lo habitual, como si esta noche estuvieran en términos diferentes, más personales. «Hola, Daniel», respondió ella, sintiendo que sus mejillas se calentaban bajo su mirada. Dirigió la vista hacia la fogata. «Es un ambiente impresionante». Él encogió los hombros, con los ojos volviendo hacia el océano. «Solo una pequeña reunión. A veces olvido lo hermosa que es esta playa, hasta que la veo a través de los ojos de otra persona». Se quedaron en silencio, ambos mirando las olas mientras lamían la orilla. El corazón de Claire latía con fuerza, y no entendía por qué. Había algo en la oscuridad, en la intimidad tranquila de la noche, que hacía que todo se sintiera diferente, más cargado. Él se volvió hacia ella, su expresión pensativa. «¿Damos un paseo?». Sin esperar su respuesta, comenzó a caminar a lo largo de la orilla, y ella lo siguió, sintiendo la arena fresca bajo sus pies. Caminaron en silencio por un tiempo, con solo el suave murmullo de las olas y el sonido de sus pasos en la arena. Claire sintió una tensión no dicha entre ellos, una atracción que le hacía apretar el pecho en anticipación. Finalmente, se detuvo y miró hacia el agua. «Vengo aquí mucho», dijo en voz baja, «cuando necesito recordar lo que se siente estar conectado a la tierra». Claire asintió, sintiendo que había algo más detrás de sus palabras. «Debe ser difícil, siempre teniendo que ser el que tiene todas las respuestas». Él dejó escapar una leve risa amarga. «No es tan glamoroso como la gente piensa. Todos ven la riqueza, el estilo de vida, pero nadie ve la soledad, la sensación de que nunca eres suficiente para nadie». Hizo una pausa, su mirada encontrando la de ella. «Es extraño, ¿no? Tenerlo todo y aún así sentirse vacío». Ella lo miró, sintiendo una punzada de empatía que no esperaba. «No puedo pretender entender ese tipo de vida, pero sí entiendo lo que se siente al sentir que algo falta, como si buscaras algo que no puedes nombrar». La mirada de Daniel se suavizó y dio un paso más cerca de ella. «¿Y qué estás buscando, Claire?». La pregunta la tomó por sorpresa, y se encontró buscando una respuesta que ni siquiera sabía que quería dar. «No lo sé», admitió, sintiéndose vulnerable bajo su mirada. «Pensé que sabía lo que quería, mi panadería, mi vida sencilla, pero estar aquí, conocerte, me ha hecho preguntarme si he estado jugando a lo seguro, si tal vez he tenido miedo de querer más». Él asintió, un destello de comprensión en sus ojos. A veces construimos muros a nuestro alrededor sin darnos cuenta. Y luego, un día,
Alguien aparece y te hace cuestionar si esos muros realmente te están protegiendo o solo te están impidiendo vivir. Las palabras flotaron entre ellos, pesadas con significado, y Claire sintió su corazón acelerarse mientras lo miraba, sintiéndose más cerca de él de lo que nunca pensó que podría estar. Continuaron caminando, el silencio ahora cargado con una tensión no dicha. La noche era fresca, pero Claire se sentía cálida, su piel hormigueando con una conciencia que la hacía intensamente consciente de cada movimiento de él junto a ella. Cuando llegaron a una parte apartada de la playa, él se detuvo, mirando hacia las estrellas esparcidas por el cielo como diamantes. «Mi madre solía traerme aquí», dijo en voz baja, su tono una mezcla de nostalgia y tristeza. «Me contaba historias, mitos sobre las estrellas y los dioses. Creo que era su manera de mostrarme que había más en la vida que solo esto». Hizo un gesto vago hacia el mundo que lo rodeaba. Claire sintió una punzada de tristeza, imaginando al niño solitario que debía haber sido, escondido en este mundo de riqueza y expectativas. «Parece que era una persona maravillosa», dijo suavemente. «Lo era», murmuró él, su mirada distante. Veía belleza en las cosas más pequeñas, las cosas que nadie más notaba. Supongo que nunca entendí eso realmente hasta hace poco. Se quedaron allí, uno al lado del otro bajo las estrellas, su conexión profundizándose en la quietud de la noche. Por una vez, los roles en los que habían caído, el multimillonario solitario, la panadera de pueblo pequeño, parecían desvanecerse, dejando solo a dos personas que, a pesar de sus diferencias, habían encontrado un espíritu afín en el otro. Sin pensar, Claire extendió la mano y tomó la suya. Él miró hacia abajo, sorprendido, pero no se apartó. En cambio, sus dedos se entrelazaron con los de ella, y el simple toque envió un escalofrío por su espalda, una calidez que ahuyentó el frío de la noche. Permanecieron así durante lo que pareció una eternidad, sosteniéndose el uno al otro en la oscuridad, compartiendo un momento tranquilo, que se sintió más íntimo que cualquier cosa que ella hubiera conocido. Finalmente, él habló, su voz apenas por encima de un susurro. «Claire, yo no suelo dejar que la gente entre de esta manera». Ella lo miró, su corazón latiendo con fuerza. «Yo tampoco, pero creo, tal vez vale la pena el riesgo». Él la miró, su mirada intensa, y en ese momento, supo que pasara lo que pasara, nunca olvidaría esta noche, este sentimiento. Lentamente, se inclinó hacia ella, y su aliento se detuvo cuando sus labios rozaron los de ella, tentativos, probando, y luego, como si un muro invisible se hubiera derrumbado entre ellos, él la besó, su mano apretando la de ella. El mundo a su alrededor desapareció, dejando solo el calor de su toque, la suavidad de sus labios, la forma en que la sostuvo como si fuera lo único que importara. Era un beso que se sentía como una promesa, un voto silencioso e implícito que ninguno de los dos podía negar. Cuando finalmente se separaron, él apoyó su frente contra la de ella, su respiración pesada, su mirada llena de una vulnerabilidad que le quitó el aliento. «No sé qué es esto», susurró, «pero sé que no quiero que termine». Ella sonrió, sus dedos rozando su mejilla. «Yo tampoco». Permanecieron allí, envueltos en los brazos del otro, sus corazones latiendo al unísono con las olas que chocaban contra la orilla. En ese momento, Claire sintió que estaba al borde de algo vasto y desconocido, algo a la vez aterrador y emocionante. Y mientras regresaban a la fogata, de la mano, Claire supo una cosa con certeza: su vida nunca volvería a ser la misma. A la mañana siguiente, Claire se despertó sintiéndose más ligera que en años. Su corazón aún latía rápido por el recuerdo de la noche anterior. La playa, las estrellas, la forma en que Daniel la había mirado como si fuera la única persona en el mundo. Se había quedado dormida sintiéndose como si estuviera flotando, preguntándose si, tal vez, algo real y duradero podría surgir de esta conexión inesperada. Después del desayuno, Claire decidió dar un paseo por los jardines de la propiedad, con la esperanza de perderse en el recuerdo de la noche que habían compartido. Giró en una esquina bordeada de rosas, respirando su perfume, dejando que la cálida luz del sol acariciara su piel. Pero justo cuando dobló un seto, sus pasos se detuvieron. Allí estaba Daniel, de pie junto a una mujer alta y elegante, vestida con un impecable vestido blanco y unas enormes gafas de sol que le daban un aire de sofisticación despreocupada. La mujer reía por algo que Daniel había dicho, con una mano descansando ligeramente sobre su brazo.
Juntos parecían encajar perfectamente, como una pareja de revista, el epítome de la riqueza y el refinamiento. Claire sintió una punzada, una presión incómoda en el pecho. Trató de descartarla, recordándose a sí misma que Daniel debía conocer a docenas de mujeres como ella, amigas que habían crecido en su mundo de privilegio e influencia. Pero no podía ignorar la sensación de que la conexión que habían compartido la noche anterior ya empezaba a desvanecerse, que el muro que había bajado para ella estaba subiendo de nuevo. Antes de que pudiera escabullirse sin ser vista, Daniel la vio. Su expresión cambió. Sus ojos se abrieron un poco al notar su presencia. Pero en lugar de la calidez que esperaba, hubo un destello de algo que no pudo descifrar, como si también él se sintiera sorprendido. Claire, la llamó, con una sonrisa cortés en su rostro, aunque no se movió de donde estaba junto a la mujer. Buenos días. Ella forzó una sonrisa, su corazón latiendo con fuerza. Buenos días, respondió, con una voz que sonaba distante incluso para ella misma. Esta es Sofía, dijo, haciendo un gesto hacia la mujer, quien giró la cabeza y miró a Claire con una expresión evaluadora, casi indiferente. Es una vieja amiga de la familia. Sofía, ella es Claire Parker, una de nuestras invitadas este fin de semana. Sofía inclinó ligeramente la cabeza, ofreciendo una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Ah, una invitada. ¡Qué encantador! Su mirada volvió a Daniel, y Claire pudo ver la familiaridad en ella, la forma en que su mano se demoraba sobre su brazo, como si tuviera todo el derecho de estar allí. Claire asintió cortésmente, sintiendo cómo se calentaban sus mejillas. Bueno, debería irme. No quería interrumpir. La expresión de Daniel se suavizó y dio un pequeño paso hacia ella. No estabas interrumpiendo, dijo en voz baja, su mirada buscándola. Pero su tono tenía una formalidad, una distancia, que no había estado allí la noche anterior. Sofía soltó una ligera risa, un sonido que le irritó más de lo que esperaba. Lo robaré por unos minutos más, si no te importa, Claire. Tengo que ponerme al día con todo lo que me he perdido. El pecho de Claire se apretó, pero forzó una sonrisa y asintió. Claro, que tengan un buen día. Se dio la vuelta y se alejó, su corazón hundiéndose con cada paso. Trató de descartar el dolor que la carcomía, recordándose a sí misma que apenas lo conocía, que no tenía ningún derecho sobre su tiempo, su atención, sus sentimientos. Y, sin embargo, después de la noche anterior, se había permitido esperar que tal vez era más que solo otra invitada para él. A medida que avanzaba el día, Claire se encontró vagando por la propiedad, sintiéndose más como una visitante de lo que se había sentido antes. La grandeza, la belleza, todo lo que la había encantado ahora se sentía hueco, como si la magia hubiera desaparecido con la sonrisa cortés de Daniel y la presencia impecable de Sofía. A última hora de la tarde, decidió despejar su mente visitando la playa, con la esperanza de que la soledad de las olas ayudara a aliviar el dolor que no podía ignorar. Se sentó en la arena, mirando el océano, sintiendo el peso de la distancia que crecía entre ella y Daniel. Se odiaba por dejar que la afectara, por permitir que alguien a quien apenas conocía ocupara tanto espacio en su corazón. Claire. El sonido de su voz hizo que su corazón diera un salto, y se volvió para ver a Daniel de pie detrás de ella, con una expresión incierta. Forzó una sonrisa, aunque se sintió tensa. Daniel, ¿qué te trae aquí? Él caminó hacia ella, sentándose a su lado en la arena. Vaciló antes de hablar, su voz más baja de lo habitual. Quería explicarte sobre Sofía. Ella negó con la cabeza, interrumpiéndolo. No me debes ninguna explicación, Daniel. No es como si nosotros... Se detuvo, dándose cuenta de que no quería terminar esa frase. No es lo que parecía, dijo él, su mirada fija en ella. Sofía y yo nos conocemos desde hace años, pero eso es todo. Somos amigos nada más. Ella miró hacia abajo, sus dedos hundiéndose en la arena fresca. Supongo que simplemente me recordó que realmente no pertenezco aquí, contigo, en tu mundo. La cara de Daniel se suavizó y extendió la mano, cubriéndola de ella. No digas eso. Anoche significó algo para mí, más de lo que sabes. El corazón de Claire se retorció, queriendo creerle y temiendo que simplemente intentara aliviar sus dudas. Levantó la vista, buscando en su mirada algún signo del hombre con el que había conectado la noche anterior. Pero antes de que pudiera hablar, el sonido de pasos los interrumpió.
Claire se volvió para ver a Sofía acercándose, con una ligera sonrisa en los labios mientras miraba entre ellos. «Oh, aquí estás», dijo Sofía con ligereza, apenas mirando a Claire. «Daniel, me preguntaba si habías revisado los planes que te envié. Ya sabes, para la gala benéfica del próximo mes». La mano de Daniel se soltó de la de Claire y se levantó, su postura cambiando de nuevo a la del anfitrión pulido e inalcanzable. «Sí, claro», respondió, su tono cortés pero distante. El corazón de Claire se hundió, el momento escapándose entre sus dedos tan rápido como la arena. También se levantó, limpiándose las manos, sintiéndose más fuera de lugar que nunca. «Los dejaré hablar», dijo, tratando de mantener su voz firme. Se dio la vuelta antes de poder ver su expresión, con el pecho apretado por la frustración y un dolor silencioso que no quería examinar. El resto del día pasó en un borrón. Se encontró repitiendo cada interacción con Daniel, cada momento teñido de duda e incertidumbre. Parte de ella quería creer que la noche anterior había sido real, que no había imaginado la conexión que habían compartido. Pero otra parte, la que había aprendido a proteger su corazón, le susurraba que tal vez había sido una tonta al pensar que podría encajar en su vida, incluso por un fin de semana. Más tarde esa noche, mientras vagaba por una de las salas más tranquilas de la propiedad, vio a Daniel apoyado contra una ventana, mirando hacia el jardín. Parecía perdido en sus pensamientos, su expresión sombría, y por un momento, sintió el impulso de acercarse a él, de recordarle lo que habían compartido. Pero se detuvo, sintiendo una pesadez asentarse sobre su corazón. No quería ser solo otra distracción momentánea, alguien a quien él recurriera cuando se sintiera solo. Quería ser más que eso, y no sabía si él estaba dispuesto a darle esa oportunidad. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y se alejó, dejándolo solo en el silencio. A la mañana siguiente, Claire intentó perderse en los jardines de la propiedad, esperando que el aire fresco calmara sus pensamientos desbordados. Los eventos del día anterior se repetían en su mente, una y otra vez. Las explicaciones tranquilas de Daniel, su repentino distanciamiento, la presencia persistente de Sofía. Todo se sentía como un cruel recordatorio de lo imposible que era encajar en un mundo donde todo, incluso las relaciones, parecía pulido y planeado. Deambulaba entre hileras de rosas, dejando que sus dedos rozaran los suaves pétalos, intentando enfocarse en los pequeños detalles que la conectaban a tierra. Pero, por mucho que lo intentara, no podía deshacerse de la punzada constante en su pecho, la sensación de que algo entre ella y Daniel se había roto. Al doblar una esquina cerca de la fuente, casi chocó con él. Allí estaba, con las manos en los bolsillos, su expresión inexpresiva pero cargada de algo que no pudo descifrar. Por un momento, se quedaron en un incómodo silencio, el espacio entre ellos cargado de tensión. «Claire», dijo finalmente, su voz baja y cuidadosa, como si temiera que pudiera escapar. «He estado buscándote». Ella forzó una sonrisa educada, tratando de enmascarar el dolor que sentía. «Bueno, aquí estoy». Él vaciló, sus ojos examinando su rostro. «Quería disculparme por lo de ayer. Debería haber sido más claro con Sofía. No quería que pareciera algo que no era». Claire cruzó los brazos, dejando que las palabras salieran antes de poder detenerlas. «No se trata solo de Sofía, Daniel. Se trata de sentir que no encajo aquí, como si todo este fin de semana fuera un recordatorio de cuán diferentes son nuestras vidas». Una chispa de frustración cruzó su rostro y dio un paso más cerca. «¿Por qué sigues diciendo eso? ¿Por qué piensas que no perteneces?» «Porque no soy como tú», respondió, su voz quebrándose. «No crecí con nada de esto. Para mí, la riqueza era algo que tenían los demás, algo que veía en películas y revistas. Este no es mi mundo». La mirada de Daniel se suavizó y extendió la mano, tomando la suya con delicadeza. «Claire, solo porque nuestras vidas son diferentes no significa que no puedan unirse. He pasado toda mi vida en este mundo y nunca me he sentido más desconectado de él que ahora. Eres la primera persona que me ha hecho cuestionar si esto es lo que realmente quiero». Ella buscó en sus ojos, sintiendo cómo los muros alrededor de su corazón comenzaban a derrumbarse. «Daniel, no quiero ser una fase. No quiero ser algo que recuerdes como un momento de rebeldía». Él apretó su agarre en su mano, su voz firme. «No eres una fase, Claire. Anoche, cuando estuve contigo, sentí algo real, algo que no había sentido en años». Claire bajó la mirada, sus defensas derritiéndose bajo su intensa mirada. «Entonces, ¿por qué te alejaste?». Él suspiró, pasando una mano por su cabello.
Porque tengo miedo, Claire. Tengo miedo de lo que esto podría significar. He pasado mi vida escondiéndome detrás de muros, manteniendo a las personas a distancia porque era más fácil que dejar que me vieran como realmente soy. Ella se suavizó, su corazón doliendo al escuchar la vulnerabilidad en su voz. No tienes que esconderte conmigo, Daniel. Yo te veo, al verdadero tú. Y eso es suficiente. Él tomó una respiración temblorosa, levantando una mano para apartar un mechón de cabello de su rostro. He construido esta vida alrededor de la idea de que la riqueza y el poder eran suficientes, que me protegerían del dolor de dejar entrar a alguien. Pero tú me has mostrado que hay más en la vida que simplemente existir en este mundo. Sin decir una palabra más, la acercó, envolviendo sus brazos alrededor de ella como si fuera lo único que lo mantenía conectado a tierra. Ella se dejó llevar, apoyando su cabeza contra su pecho, sintiendo los latidos de su corazón bajo su mejilla. Permanecieron así, sosteniéndose el uno al otro en la tranquilidad del jardín, dejando que el peso de sus emociones se asentara. Después de un momento, Daniel se apartó lo suficiente para mirarla, sus ojos llenos de una honestidad cruda que nunca había visto antes. Claire, quiero estar contigo. No solo por un fin de semana, no solo por un momento. Quiero algo real, algo duradero. Su corazón se aceleró y sintió una oleada de esperanza. ¿Estás seguro? Porque no quiero perderme tratando de encajar en tu vida. Él asintió, su expresión resuelta. No quiero que cambies. Te quiero tal como eres. Quiero que esto, lo que sea que estemos construyendo, sea real, que sea nuestro. Claire sintió lágrimas asomando en sus ojos y rió suavemente, una sensación de alivio y alegría llenándola. Entonces vamos a intentarlo juntos. Lo tomaremos paso a paso. Daniel se inclinó, sus labios rozando los de ella en un beso que era suave y tierno. Era una promesa, un voto entre ellos de que esto era más que un romance pasajero. Era el comienzo de algo real, algo que ninguno de los dos había anticipado pero que ambos deseaban desesperadamente. Mientras caminaban de la mano por el jardín, Claire sintió una nueva claridad. Este fin de semana, este lugar, era más que un roce con la riqueza y el lujo. Era una oportunidad para liberarse de las limitaciones que se había impuesto a sí misma, para abrazar la posibilidad de que su vida pudiera ser más grande de lo que había soñado. Llegaron a un banco apartado cerca de un bosquecillo de robles antiguos y se sentaron juntos, la tranquilidad del jardín rodeándolos como un suave abrazo. Daniel la miró, un toque de vulnerabilidad aún visible en sus ojos. «Hay algo que he querido preguntarte», comenzó, su voz suave. Claire arqueó una ceja, curiosa. «Adelante». Él vaciló, su mirada cayendo a sus manos entrelazadas. «¿Qué haría falta para que consideraras quedarte?» Su corazón dio un vuelco, la pregunta tomándola por sorpresa. ¿Quedarme? Él la miró, sus ojos sinceros. «No me refiero para siempre, pero tal vez un poco más. No quiero que este fin de semana termine con un adiós». Claire sintió un torbellino de emociones. Emoción, miedo, esperanza, todo mezclado. «Daniel, tengo una vida en casa. Mi panadería, mis amigos». «Lo sé», dijo rápidamente apretando su mano. «Y nunca te pediría que renunciaras a eso. Pero tal vez podríamos encontrar una manera de que esto funcione. Una forma de que mantengas tu vida y de que podamos ver a dónde nos lleva esto». Ella lo miró, su corazón hinchándose ante la sinceridad en su mirada. «¿Hablas en serio, verdad?» Él asintió, su expresión inquebrantable. «Nunca he estado más seguro de nada. Me has cambiado, Claire. Me has hecho ver que hay más en la vida que solo sobrevivir». Claire sintió que su resolución vacilaba, el pensamiento de dejarlo tirando de su corazón. Había pasado su vida creyendo que la riqueza y el privilegio creaban una barrera que nunca podría cruzar, pero con Daniel, esos muros parecían desmoronarse. Por primera vez, podía imaginar una vida que se extendiera más allá de su panadería, una que contenía la posibilidad de un amor tan real y duradero como siempre había soñado. «Intentémoslo», susurró, sintiendo una oleada de esperanza. «Veamos a dónde nos lleva esto». Él sonrió, el alivio brillando en su rostro, y la besó de nuevo, un beso suave pero apasionado, una promesa de que, pase lo que pase, lo enfrentarían juntos. En ese momento, Claire supo que ya no temía lo que el futuro pudiera deparar. Con Daniel a su lado, estaba lista para dar un salto a un mundo que era tanto emocionante como aterrador. A la mañana siguiente,
Claire estaba de camino a reunirse con Daniel para el desayuno cuando notó un sobre deslizado bajo su puerta. Lo recogió, dándole la vuelta con curiosidad. Su nombre estaba escrito en letras formales y elegantes. Intrigada, lo abrió y encontró un documento oficial con el membrete de la Fundación Sinclair. Sus ojos recorrieron la página, y su corazón se hundió al comprender lo que decía. El documento revelaba que su invitación a la propiedad, ese fin de semana de lujo, que había creído ser un premio aleatorio, era en realidad parte de un programa financiado por la Fundación Sinclair. De hecho, no había ganado ningún concurso. Había sido seleccionada. Seleccionada. Su mente daba vueltas mientras intentaba procesar las implicaciones. No estaba allí por suerte ni coincidencia. Daniel había orquestado su presencia. Toda esta experiencia, el extravagante fin de semana, los momentos que habían compartido, los sentimientos que habían crecido entre ellos, se basaba en una decisión que él había tomado sin que ella lo supiera. Dejó caer la carta sobre la mesa, con las manos temblorosas mientras una mezcla de ira, confusión y dolor se arremolinaban dentro de ella. ¿Cómo pudo no decírselo? Después de todo lo que habían compartido, todos los momentos en los que él le había animado a ser vulnerable, había estado escondiendo esto. Y ahora, todas esas preguntas, todas sus dudas persistentes, regresaron con más fuerza que nunca. Necesitaba respuestas. Gio Fufayets, cuando encontró a Daniel, estaba de pie en el jardín, con las manos en los bolsillos, mirando hacia los acantilados. Se giró al verla acercarse, una cálida sonrisa iluminando su rostro, una sonrisa que desapareció en cuanto vio la expresión en el de ella. «Claire», dijo, con un toque de preocupación en su voz. Ella levantó el documento, con la voz temblando. «¿Te gustaría explicarme esto?» Él miró hacia abajo, su expresión cambiando de confusión a realización al reconocer el papel en su mano. Respiró hondo, como preparándose. «Claire, puedo explicarlo. Por favor, hazlo», respondió ella, con un tono teñido de amargura. «Porque desde donde estoy, parece que no estoy aquí por casualidad. Parece que arreglaste todo esto sin siquiera decírmelo. ¿Por qué?» Daniel suspiró, frotándose la nuca mientras desviaba la mirada. «No era mi intención que fuera un secreto. La fundación a veces ofrece estos fines de semana a personas que de otra manera no tendrían la oportunidad. Quería darles a otros un vistazo de cómo podría ser la vida si no tuvieran que preocuparse por los límites». «Entonces, ¿por qué no me lo dijiste?», exigió, su voz subiendo. «¿Tienes idea de lo humillante que es esto? Pensé que estaba aquí porque había ganado algo, porque había sido seleccionada al azar. Pero resulta que fui elegida, como un nombre en una lista. Estabas decidiendo quién merecía estar aquí, como si pudieras jugar a ser Dios con las vidas de las personas». «No era así, Claire», respondió él con firmeza, dando un paso hacia ella. «Cuando comenzamos este programa, la idea era traer personas genuinas y sin reservas a mi vida. Personas que me vieran por quien soy realmente, no solo por mi riqueza». Ella negó con la cabeza, su corazón latiendo con fuerza por la ira y la traición. «Entonces, todo este fin de semana, todo esto, ¿fue solo un experimento para ti?» «No», respondió con dureza, acercándose aún más. Su voz era tensa, pero sincera. «No fue un experimento. Cuando te conocí, todo esto dejó de importar. Quería que estuvieras aquí porque sentí una conexión, porque quería conocerte. Y cuanto más tiempo pasábamos juntos, más me daba cuenta de cuánto te necesitaba en mi vida». Claire dejó escapar una risa amarga, con las lágrimas asomando a sus ojos. «Dices que querías ser real conmigo, pero ocultaste algo tan importante. No entiendes cómo me hace sentir eso. ¿Cómo puedo confiar en algo de lo que has dicho si no sé qué más podrías estar escondiendo?» Él extendió la mano, con la expresión suplicante. «Claire, por favor, lo siento por no habértelo dicho antes. Pensé que si lo sabías, arruinaría todo. Tenía miedo de que me vieras como alguien que controla todo, alguien que manipula las situaciones para obtener lo que quiere». Su voz se suavizó, pero el dolor seguía ahí. «Pero eso es exactamente lo que hiciste, Daniel. Me quitaste mi elección. Yo merecía saber la verdad». Su mano cayó y bajó la mirada, la culpa marcada en cada línea de su rostro. «Tienes razón», murmuró, su voz áspera por el arrepentimiento. «Tenías derecho a saberlo. Fui egoísta. Quería mantenerte aquí, en mi mundo, sin arriesgarme a que te alejaras». Claire respiró temblorosamente,
buscando en su rostro algo que hiciera que la traición se sintiera menos cruda, menos dolorosa. Pero todo lo que pudo ver fue a un hombre profundamente imperfecto, alguien que había ocultado una verdad fundamental, porque tenía demasiado miedo de ser vulnerable. «No sé si puedo quedarme, Daniel», dijo en voz baja, las palabras desgarrándola mientras las decía. Esto cambia todo». Él levantó la vista, la desesperación visible en sus ojos. «Claire, por favor, no te vayas. Dame una oportunidad para arreglarlo, para demostrarte que quiero esto, que te quiero a ti, más que cualquier cosa que haya tenido en mi vida». Ella negó con la cabeza, con lágrimas cayendo. «Necesito tiempo. Necesito averiguar si puedo confiar en ti, si puedo creer en lo que compartimos». Él tragó saliva, asintiendo lentamente, aunque ella podía ver la angustia en sus ojos. «Tómate todo el tiempo que necesites. Pero, por favor, no cierres la puerta para nosotros, Claire. No cierres la puerta a lo que podríamos ser». Sin decir una palabra más, ella se dio la vuelta y se alejó, con el corazón roto con cada paso. Podía sentir su mirada en su espalda, el ruego silencioso en sus ojos pidiéndole que se diera la vuelta, que le diera una oportunidad más. Pero siguió caminando, necesitando distancia, necesitando espacio para despejar su mente, para decidir si el hombre que creía conocer seguía siendo alguien en quien podía confiar. Cuando llegó al borde del jardín, miró hacia atrás, solo una vez, para encontrarlo allí de pie, con los hombros caídos, su expresión llena de arrepentimiento. Se dio la vuelta, sintiendo el peso de su propio corazón romperse, sin saber si había alguna forma de reparar la fractura entre ellos. La noche se alargó, cada minuto sintiéndose más pesado que el anterior. Claire se refugió en su habitación, caminando de un lado a otro frente a la ventana mientras intentaba ordenar las emociones que se arremolinaban en su interior. Quería estar furiosa con Daniel, dejar que su ira ahogara las punzadas de tristeza que mordían su corazón. Pero en lugar de eso, se sentía atrapada en un torbellino de sentimientos encontrados, enojo, dolor y, en el fondo, un anhelo innegable por el hombre que había vislumbrado detrás de su fachada reservada. Incapaz de soportar el silencio por más tiempo, salió de su habitación y vagó por los pasillos de la propiedad, dejando que sus pies la llevaran por corredores oscuros y salones grandiosos y vacíos. Finalmente, se encontró de nuevo en la biblioteca, el lugar donde por primera vez habían compartido sus secretos, sus vulnerabilidades. Recordó cómo él había hablado de su madre, el dolor silencioso que llevaba consigo tras una vida en la que había sido más un símbolo que una persona. Era a ese Daniel al que extrañaba, a ese Daniel al que deseaba poder volver a entender. Y como si sus pensamientos lo hubieran invocado, escuchó sus pasos, suaves pero deliberados, acercándose desde la entrada. Levantó la vista y lo vio de pie en el umbral, su rostro marcado por el arrepentimiento y el anhelo. «Claire», dijo, su voz apenas un susurro. «Esperaba encontrarte aquí». Cruzó los brazos, tratando de protegerse. «¿Por qué? ¿Para explicarme cómo escondiste algo tan importante de mí?». Daniel respiró hondo, su mirada nunca alejándose de la de ella. «Me lo merezco. Me merezco toda tu ira, tu decepción. Pero, por favor, solo escúchame». Su mandíbula se tensó, pero asintió, dándole espacio para hablar. Daniel dio un paso hacia adelante, su expresión cruda, su voz inestable. «Crecí en un mundo donde el control lo era todo. Cada momento, cada decisión, cada persona, todo estaba diseñado para servir a la vida que me habían dado. Nunca se me permitió cometer errores. Nunca se me permitió ser vulnerable». Hizo una pausa, su mirada buscándola. «Luego te conocí, y por primera vez en mi vida, quise dejar entrar a alguien. Quise dejarme ver». El corazón de Claire se suavizó, pero el dolor seguía allí. «Entonces, ¿por qué no me dijiste la verdad? ¿Por qué me dejaste en la oscuridad?». Él cerró los ojos brevemente, como si buscara fuerza. «Porque tenía miedo. Miedo de que, si lo sabías, me vieras como alguien que manipula, alguien que se esconde detrás de su riqueza y poder para obtener lo que quiere. No quería ser ese hombre contigo, Claire. Quería que me vieras al verdadero yo». Ella sintió que sus defensas comenzaban a ceder, sus palabras desmoronando poco a poco la barrera de su ira. «¿Pero no lo entiendes?», susurró, su voz cargada de emoción. «Al esconder esto, te convertiste en exactamente ese hombre, el que controla, que decide las cosas sin pensar en cómo afecta a las personas a su alrededor». Él bajó la mirada.
sus hombros hundiéndose bajo el peso de sus palabras. «Tienes razón», murmuró. «Tienes toda la razón. Fui egoísta. Quería mantenerte aquí, en mi mundo. Pero tenía demasiado miedo de confiar en que quisieras estar aquí si sabías la verdad. Te quité tu elección, y no puedo deshacer eso». Se quedaron en silencio, la verdad de su confesión flotando entre ellos como un hilo frágil. Por un momento, Claire pensó en marcharse, en alejarse del hombre que había traicionado su confianza. Pero recordó la mirada en sus ojos cuando le habló de su madre, la vulnerabilidad que le había mostrado en momentos tranquilos y sin defensas. No podía negar que todavía le importaba, que una parte de ella quería creer en el hombre que estaba tratando de ser. «Daniel», dijo en voz baja, su tono más suave, aunque el dolor permanecía. «Quiero creerte. Quiero creer que esto, que nosotros, puede ser real. Pero tienes que entender que la confianza no es algo que puedas reconstruir de la noche a la mañana». Él asintió, una chispa de esperanza iluminando sus ojos. «Lo sé que no será fácil, y no espero que me perdones de inmediato. Pero si hay alguna posibilidad, cualquier parte de ti que esté dispuesta a intentarlo, haré lo que sea necesario para demostrártelo». Claire bajó la mirada, su corazón librando una batalla silenciosa entre sus dudas persistentes y la atracción que sentía hacia él. Sabía que no podía tomar una decisión en ese momento, que le llevaría tiempo creer de verdad que él estaba listo para ser vulnerable, para dejarla entrar sin condiciones ni motivos ocultos. «Necesito ver que lo dices en serio», dijo finalmente con la voz firme. «Necesito saber que estás dispuesto a dejar de lado el control, a permitir que las cosas sean desordenadas y reales». La mirada de Daniel se suavizó y dio un paso más cerca, alcanzando su mano. Ella lo dejó tomarla, sintiendo el calor de su toque, la fuerza tranquila que aún lograba hacerla sentir segura. «Haré lo que sea necesario», prometió, su voz llena de sinceridad. «Te demostraré que puedo ser ese hombre, el hombre que mereces. No quiero perderte, Claire». Ella levantó la vista hacia él, su corazón suavizándose a pesar del dolor. «Entonces demuéstramelo, Daniel. Demuéstrame que estás listo para ser honesto, para dejar de intentar controlarlo todo». Él asintió, su expresión resoluta, y ella pudo ver la determinación en sus ojos, el voto silencioso de que estaba dispuesto a cambiar, dispuesto a luchar por lo que pudieran construir juntos. Y en ese momento, sintió un destello de esperanza, una creencia tentadora de que, tal vez, podrían encontrar una forma de sanar las heridas entre ellos. Sin decir una palabra más, él la rodeó con sus brazos, abrazándola como si nunca quisiera soltarla. Ella apoyó la cabeza contra su pecho, dejando que el consuelo de su abrazo la envolviera, la promesa de que, esta vez, estaba dispuesto a ser el hombre que era real, que era vulnerable, que estaba listo para dejarla entrar. La luz de la mañana se filtraba suavemente a través de las ventanas mientras Claire estaba sentada en la terraza con vista al océano, su mente más tranquila que en días anteriores. Después de su conversación en la biblioteca, había sentido un cambio en Daniel. Durante los últimos 2 días, él había mostrado gestos tranquilos y genuinos, todos sin rastros del control o la pretensión que alguna vez habían definido sus acciones. No había grandes intentos grandiosos por recuperarla. En cambio, simplemente aparecía, día a día, con una sinceridad humilde que comenzaba a reparar las grietas en su corazón. Mientras observaba las olas romper suavemente contra la costa, escuchó pasos acercándose. Se giró y vio a Daniel de pie en la puerta, su expresión suave pero decidida. Se veía diferente de alguna manera, como si finalmente hubiera dejado atrás el peso de las expectativas que antes lo contenían. «¿Te importa si me uno a ti?», preguntó, con un tono cauteloso. Ella sonrió, señalando el asiento a su lado. «Por favor». Se sentaron en un cómodo silencio durante un momento, el océano extendiéndose interminablemente frente a ellos. Finalmente, él se volvió hacia ella, con la mirada seria. «Claire, sé que te he pedido mucho, y sé que tomará tiempo para que vuelvas a confiar en mí, pero quiero que sepas que, pase lo que pase, estoy dispuesto a hacerlo. Nunca he estado más seguro de lo que siento por ti, ni más decidido a ser el hombre que mereces». Ella bajó la mirada, sintiendo su corazón hincharse con una mezcla de esperanza y precaución. «Daniel, creo que estás intentando cambiar, y creo que realmente te importo. Pero esto no es algo que pueda decidir de inmediato». Él asintió, su rostro suavizándose. «Lo entiendo.
No espero que lo hagas ahora. Solo quiero que sepas que estoy aquí, y estaré aquí, ya sea que tomes semanas, meses o más. Un nudo se formó en su pecho, pero esta vez fue un buen tipo de emoción, una señal de que, quizás, él realmente estaba dispuesto a soltar el control que tanto había valorado. Extendió la mano y tomó la suya, entrelazando sus dedos con los de él. Entonces avancemos paso a paso, sin expectativas, sin apuros. Solo, veamos a dónde nos lleva. Él sonrió con alivio, y apretó suavemente su mano. Eso suena perfecto. Permanecieron así, con los dedos entrelazados, dejando que la promesa tácita se asentara entre ellos. Era un nuevo comienzo, construido sobre la honestidad y la vulnerabilidad. Mientras observaban las olas, Claire sintió una paz que no había conocido en mucho tiempo. Una sensación de que tal vez, solo tal vez, había encontrado algo real en el lugar más inesperado. Tras un momento, Daniel la miró, con un destello de emoción en sus ojos que no había visto antes. ¿Te gustaría dar un paseo por la playa conmigo? Solo nosotros, sin pretensiones. Ella sonrió, sintiendo una calidez llenarla por dentro. Me encantaría. Caminaron lado a lado por la orilla, sus pasos dejando huellas que el agua rápidamente reclamaba. Por primera vez, Claire no sintió el peso del mundo de Daniel sobre ella. En cambio, se sintió como si fueran iguales, dos personas aprendiendo a entenderse sin las barreras del dinero, el estatus o las expectativas. Mientras caminaban, él le habló de su madre, la mujer que una vez había sido el corazón de este lugar, la persona que le había enseñado a mirar más allá de las apariencias. Y Claire compartió historias de su propia vida, sus padres, su amor por la repostería, los pequeños sueños que alguna vez tuvo y que la vida se encargó de postergar. Era un tipo de conexión diferente, una que se sentía sólida y real. Cuando finalmente regresaron a la propiedad, Daniel se detuvo, girándose hacia ella con una sonrisa suave. Gracias, Claire, por darme la oportunidad de aprender a ser, simplemente yo. Ella lo miró, sintiendo su corazón lleno de certeza. Y gracias a ti, Daniel, por mostrarme que el amor no tiene que venir con condiciones. Él se inclinó, sus labios rozando los de ella en un beso que era suave, tierno y lleno de la promesa de algo auténtico. En ese momento, Claire supo que, sin importar los desafíos que vinieran, los enfrentarían juntos, paso a paso. Si te gustó el video, suscríbete al canal. Tu suscripción mostrará que estoy en el camino correcto para traerte los mejores videos de todos los tiempos. Mira también este video. Esta es la mansión Blackwood. Una mansión llena de secretos, una enorme herencia en juego, y dos completos desconocidos que tienen que vivir aquí juntos durante un año para conservarlo todo. Pero no solo tienen que sobrevivir el año, tienen que descubrir el pasado oculto de la mansión, proteger su legado y encontrar la manera de trabajar juntos. O perderán todo.